Dios les bendiga, mis amados. Damos gracias al Señor porque nos ha dado una oportunidad más de poder aprender de su palabra. Y vamos a reunirnos en oración en este día. Acompáñenme, por favor, para así comenzar esta clase muy interesante de este día. Gracias te damos, Señor, una vez más por estar aquí reunidos, por, Señor amado, comenzar a aprender de tu palabra una vez más. Te pido que tú bendigas a todas las personas que se reúnen para recibir esta enseñanza. Te ruego por mi vida, Dios mío. Por favor, que tu Espíritu Santo sea el que administre mi vida y la vida de todos los oyentes. Ayúdalos que ellos puedan vencer toda tentación, que ellos puedan tomar una decisión de servirte, de adorarte, de agradarte a ti, mi Dios. Padre bendito, que esta tu palabra sea glorificada en cada corazón y que tú te manifiestes a cada necesidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén. Amén. Bien, amados. La semana pasada nos quedamos en un interesante tema en donde Pablo estaba tomando y estaba hablando sobre lo que significaba morir al pecado. Muchas personas piensan cuando se habla en este tema, rápidamente dicen, pero ningún hombre puede dejar de pecar. Entonces ya estaríamos en el cielo. Otros dicen, pero es que nunca se puede dejar esto. Otros piensan y dicen, bueno, entonces yo no peco, entonces yo soy perfecto. Aquí Pablo está tomando temas tan serios al mismo tiempo que nos está enseñando de que nosotros como seres humanos tenemos una lucha. Y esa lucha viene desde que nosotros aceptamos a Jesucristo y nos encontramos con la verdad de la palabra. Y esa palabra nos confronta a nosotros de lo que tiene que ser un verdadero seguidor de Jesús. Vamos a leer el libro a los Romanos, capítulo 6, del versículo 7 al versículo 9. Dice la palabra del Señor. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Es un tema que Pablo está hablando, y recordemos una vez más, Pablo está hablando a personas creyentes que se están justificando debido a que conocen la ley y creen que de esa manera, viviendo como ellos piensan, creen, van a poder alcanzar la vida eterna. ¿Qué nos dice pues en estos versículos? Somos libres de todo cargo en contra. Somos justificados y librados del dominio del pecado. Ese es el punto que está hablando Pablo. Nosotros no podemos seguir en esa esclavitud diciendo o pensando que el pecado va a tomar dominio de nuestras vidas. ¿Qué nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 20? Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
nosotros tenemos que aprender a reconocer que nuestra vida en Cristo, el día de hoy, cuando usted acepta a Jesucristo, cuando usted viene a los caminos del Señor, no depende ni de sus fuerzas, no depende de lo mucho que usted haga para la obra del Señor, que usted salga, predique, que usted enseñe, que usted trabaje todo el día y diga esto estoy levantando con el esfuerzo de mi trabajo. No depende de nada de eso, no depende de ninguna liturgia, no depende de un sacrificio humano que usted haga. La palabra del Señor nos enseña aquí de que cuando Cristo murió, cuando Cristo murió, nosotros los que venimos a Cristo tenemos también, porque dice, ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Nuestro yo tiene que bajarse, tiene que morir, tiene que desaparecer. ¿Para qué? Para que Cristo viva, para que se refleje Cristo en nosotros. Y lo que nosotros podemos vivir ahora en la carne está hablando del sentido que nosotros estamos aquí en el mundo. Y estamos sujetos a la vivencia de aquí, al sistema, pero eso no tiene que corroer, no tiene que mezclarse con la vida del creyente. En otras palabras, no le estoy diciendo a usted que se vaya a una isla donde no haya habitantes y usted se haga ahí su vivienda y totalmente usted se aleje de la humanidad y solo sirva de esa manera a Dios. Esa no es una manera correcta de servir a Dios. Nosotros tenemos, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que hacer luz en medio de una oscuridad. Y la oscuridad es el mundo perdido. O sea, tenemos que brillar en medio de la gente que no conoce al Señor, en medio de la gente que está cometiendo delitos, pecados. Nuestra luz, la luz de Cristo en nosotros, tiene que brillar ahí. No le está diciendo que usted se aparte, porque yo he escuchado a muchas personas en este punto de que le aconsejan, dice, tú no puedes juntarte con esa persona porque te vas a contaminar. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto puede una persona contaminarse con lo que otra persona hace cuando ha conocido a Cristo? Cuando tiene seguridad de quién le ha salvado, cuando sabe que depende del Todopoderoso, ¿hasta qué punto puede contaminarse? Quiere decir que esa persona está tomando el Evangelio en un sentido muy contrario. Porque Jesucristo fue a buscar a los perdidos. Jesucristo no se aisló en una isla para solamente él hacer la voluntad del Padre. No, él buscaba a las prostitutas. Él se iba donde los endemoniados. Ahora, quizás usted me diga, bueno, pero era Dios. No, él dejó la autoridad a la iglesia. Y eso es un tema muy profundo en el cual no tiene nada que ver aquí. Así es que vamos a dejarlo ahí. ¿Qué nos dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 3? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Usted ve? El creyente tiene, no es una opción, no es una opción. La Biblia no está puesto, si tú deseas, tampoco dice, si tú sientes en tu corazón, no. El que ha venido a Cristo ha muerto. ¿A qué cosa? No está hablando en lo físico, está hablando a la muerte en desobediencia.
Porque cuando no conocíamos al Señor, vivíamos en desobediencia y hacíamos lo que nos pareciera que creíamos que estaba bien. Y creíamos que de esa misma manera Dios estaba contento con nuestra vida. Pero la Biblia no nos enseña eso ahora que venimos a la luz de la palabra de Dios. Entonces, vamos, dice, y aclara que si morimos con Cristo, también fuimos resucitados con Él. En esto es que compartimos su vida. Y oiga, ya no somos esclavos del pecado. Ahora gozamos de la libertad que Cristo nos dio. No del libertinaje, de la libertad que Cristo nos dio. ¿Qué puntos tan importantes que tenemos nosotros que aprender? Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 55 al versículo 57. Dice Pablo hablando, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les decía hace ratito, no es lo mucho que usted haga, no es lo mucho que usted trabaje, no es lo mucho, no es las obras de los hombres. Es que tenemos que estar escondidos bajo la sombra del Omnipotente. Es que tenemos que estar escondidos bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Es algo tan hermoso. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos da una grande esperanza. Estábamos sentenciados. No había esperanza. Y si usted no ha venido a Cristo, tiene esperanza. Venga, porque en Él encontramos la vida eterna. Y Él nos protege, y Él nos ayuda, Él nos defiende. Algo tan hermoso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Reconocer que no está en nuestras fuerzas. Aunque usted me diga, no, yo tengo controlado esta tentación que tengo, esta debilidad que tengo. No, yo tengo control de ello. Mentira, no se engaña a usted misma o a usted mismo. Solo Cristo puede ayudarnos a salir de esa esclavitud, de ese dilema por el cual podemos estar pasando. ¿Qué nos dice en el versículo 10 y versículo 11 del capítulo 6 del libro de los Romanos? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Cristo murió, la causa fue el pecado de la humanidad. Pero recordemos que Cristo no se quedó ni clavado en la cruz, ni tampoco se quedó en la tumba. Él resucitó. Y cuando Él resucitó, nos trajo vida. Entonces, esa es nuestra esperanza. Cristo murió una sola vez y para siempre. Él vive para siempre. Él intercede por nosotros, por usted, amado. Debemos de creer que nuestra vieja naturaleza se quedó allá en la tumba. Y debemos de vivir
en la nueva naturaleza que está cimentada en Cristo Jesús, porque Él nos dio la vida. Ya no tenemos que vivir en esa vieja naturaleza, en esas viejas costumbres, en costumbres que hemos venido arraigado desde nuestros abuelos, bisabuelos. Ya no, porque Cristo nos dio una nueva vida. Tenemos en Cristo una nueva naturaleza que vamos a hablar más tarde en los próximos versículos y en los próximos capítulos. De esa nueva naturaleza nos vamos a enfocar mucho en este tema. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí está hablando clarito Pablo, les está diciendo a las personas, a los creyentes que estaban ahí, que por favor no debe el pecado reinar en la vida de los que estamos buscando de Dios, de los que nos llamamos cristianos o hijos de Dios. Y Pablo les dice, estamos en la carne, sí, pero no podemos vivir en ella, en la carne. El pecado no puede gobernarnos. Eso es lo que Pablo le está diciendo. No puede el pecado gobernarle a través de tu cuerpo o sobre tu cuerpo humano. Tenemos la bendición y la seguridad de que el pecado no debe enseñorearse en el creyente. Nosotros no podemos. Es que Dios nos ha dado una conciencia. Tenemos sabiduría de Dios que nos ayuda a entender qué está mal. Amado, usted se va a dar cuenta. Amada, usted se va a dar cuenta. Si usted sigue practicando las mismas costumbres cuando no le conocía al Señor. ¿Y qué nos dice en Primera de Corintios, capítulo 3? Y vamos a leer el versículo 16. ¿Qué dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire cómo Pablo les está hablando. Que podamos entender que cuando nosotros venimos al Señor, ya usted no se pertenece a sí mismo. Es más, voy a hablar un poquito más claro. Ya usted dejó de ser, de que le gobierne Satanás. Porque cuando usted vino y aceptó a Jesucristo, ya viene bajo la gracia de Dios. Ya dejó de ser esclavo del pecado. Ya dejó de ser el Satanás quien gobierne su vida. Ahora viene Cristo a morar en usted. Entonces por eso Pablo les dice, ¿no saben ustedes que nuestro cuerpo es templo de qué? De Dios. Y hasta para la forma para uno vestir. Yo no le estoy hablando de que usted tiene que usar una blusa con el cuello arriba, que usted... No vamos a los extremos. Pero sí tenemos que tener conciencia de que si nuestro cuerpo es el que tome, que haga morada en nosotros, tenemos que honrarlo. Tenemos que honrarlo, no deshonrarlo. ¿Y qué nos dice en Primera de Corintios capítulo 6 del 19 y versículo 20? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es que la palabra del Señor nos trae en un entendimiento
Por un lado, voy a explicar un poquito. Muchas denominaciones han tomado este versículo para poner y regir doctrinas que no tienen nada que ver con lo que Pablo está hablando. Aquí Pablo está hablando de los creyentes que querían y vivían en una manera incorrecta. Practicaban el pecado, practicaban su forma de vestimenta y sus acciones. Está hablando de sus acciones, de lo que ponían en su cuerpo. Y por eso Pablo les está aclarando, ¿acaso ustedes no saben que el cuerpo de ustedes mora a Dios? ¿Acaso ustedes no saben que el cuerpo de ustedes es morada del Espíritu Santo? Pues entonces glorifica a Dios. Entonces alaba a Dios. En esto se puede entrar en un tema muy profundo y controversial, primeramente, porque la mayoría de las denominaciones han quitado el sentido del sacrificio de Cristo para poner que a través de la vestimenta y muchas prácticas se obtiene la salvación. Y aquí la palabra del Señor no me enseña eso. La palabra del Señor nos enseña que fue Jesucristo el que pagó. Él pagó el precio. Nosotros lo que debemos es obediencia. No es por lo que nosotros estamos sacrificándonos, porque Jesucristo hizo el sacrificio. Es obediencia a su palabra. Obediencia. Eso es lo que Dios está pidiendo. Entonces, y vamos a llegar a un tema más profundo en los próximos capítulos que vamos a tocar este tema. Pero por ahora vamos a dejar así, porque Pablo está enfatizando en este tema, enseñándoles a ellos que la justificación vino a través de Jesucristo, que la santificación vino a través del sacrificio de Jesús, a través de la sangre del Cordero que es nuestro Señor Jesucristo. Y en eso es lo que se está enfatizando, porque ellos pensaban que mientras hacían muchas cosas, liturgias que se levantaron, formaron cosas para hacer y pensaban que de esa manera iban a lograr o iban a alcanzar más rápido la salvación. Y no estamos hablando de ese tema en esta lección. Realmente Pablo les está diciendo a estas personas que no se puede confiar en nada que no sea en Jesucristo, quien fue el que pagó el precio. Ahora, algunas personas se dan por vencidas porque dicen, bueno, yo tengo una debilidad y dicen, estoy luchando con ella, con un vicio y no lo puedo superar o no lo puedo dejar. Y podemos entender esta lucha que todo ser humano puede estar pasando. Hay luchas que se ven, que usted puede entender, que usted puede mirar a la persona, al creyente que quizás está teniendo una debilidad. Y usted puede notar. Pero hay otras luchas internas de las cuales los seres humanos no miramos, pero que Dios sí ve porque Él sí los ve. Muchas veces nos enfocamos en la vestimenta, nos enfocamos en todo lo que es el cuerpo, pero lo que no se ve es lo que Pablo está hablando. ¿Cómo se ve el chisme? ¿Cómo se ve la crítica? ¿Cómo se ve el juzgar a los demás? ¿Cómo se puede alcanzar esta debilidad de que nos gusta siempre estar mirando la falla del otro? Cuando Jesucristo nos dijo, mira, te voy a decir algo. Primero, sácate ese tremendo tronco de viga que tienes en tus ojos para que después puedas mirar la pajita chiquita que está en tu hermano.
dándonos a entender que nuestras situaciones como que son un poquito más grandes que los que a quienes nosotros estamos señalando. Y hay que tener mucho cuidado. Esas debilidades que tenemos, que nos gusta que si no habla, cuando hablamos tenemos que mentir. Y ya está en esa debilidad que usted dice, pero ¿por qué yo mentí? ¿Por qué tuve necesidad de mentir? No tenía que haberme inventado. Ahora, me siento mal. Usted puede venir y clavarlo en la cruz del Calvario. Nosotros, Pablo, aquí no está diciendo que usted no debe de pecar, no puede pecar, no debe, no puede pecar. Pero si eso se hace un círculo vicioso, que usted peca hoy y luego dice, bueno, me arrepiento y después regresa, bueno, me arrepiento y después regresa, de ese tipo de cosas está Pablo hablando. Que en esos tiempos les daba lo mismo seguir pecando y se iban a arrepentirse. Por eso es que está diciendo que ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio la libertad. Porque somos libres y podemos elegir no pecar. Porque en nosotros está la elección. En usted está el elegir obedecer a la palabra o obedecer a su carne. Por eso es que Pablo dice, estamos en la carne, pero la carne no tiene que gobernarnos. Porque entonces, ¿esclavos de quiénes somos? Cristo nos da la victoria cuando venimos a Él en humildad y reconocemos nuestras debilidades, las que se ven, las que son para afuera, como las que no se ven, que el ser humano no ve, pero Dios sí lo ve. Es bien importante no pecar por elección, saber que estamos mal y seguir haciéndolo. Eso se llama un círculo vicioso. Y creemos, oh no, Dios me perdona y yo sé que Él tiene misericordia. Él tiene misericordia, pero no de ese tipo de juegos. Porque Dios no es un muñeco. Dios no es una persona que usted puede venir ahora mañana, después. No. Con el Señor hay que tener respeto, reverencia. Y nosotros que nos llamamos hijos de Dios, no debemos de permitir que el pecado gobierne y nos domine. Es por elección que pecamos. Usted elige pecar. Usted no me venga a decir que usted es débil, que no supo cómo usted metió su delicado pie y no sabe cómo. Nosotros somos conscientes de lo que hacemos. Que no nos gusta reconocer, tiene otro sentido. Vamos a leer versículo 13, versículo 14 del capítulo 6. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted ve, no se puede permitir que el pecado gobierne nuestras vidas. La palabra de Dios que dice presentáis, quiere decir, nos enseña que el creyente debe de dar el primer paso para tomar la senda hacia la santificación, entregando nuestros cuerpos a nuestro dueño y Señor. ¿Quién es? Jesucristo. Mi dueño, mi Señor es Jesucristo. Y yo tengo que entregarle mis miembros. Oh, si me gusta tocar cosas ajenas, tengo que entregar mis manos. Señor, por favor, ayúdame. Si me gusta hablar mal de mi prójimo,
ayúdame con mi boca, Señor, por favor. Si me gusta pensar mal de mi prójimo o yo le veo a la persona que está triste y enseguida, es que pecó, por eso está así. Eso hay que entregarle a Cristo. No podemos pensar que nosotros, porque estamos mirando y señalando a los demás, nosotros estamos bien. Sépase que usted está peor que el que a usted señala. Y a mucha gente no le gusta escuchar este tipo de enseñanzas, porque no estamos de acuerdo que nos corrijan. Nosotros tenemos que venir con nuestro cuerpo. ¿Cuántos de nosotros hemos entregado el cuerpo al Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos entregado nuestra mente a Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos podido entregar? Porque nosotros decimos, yo le entregué mi vida al Señor, pero su vida está incluido la mente, está incluido los ojos, está incluido la lengua, está incluido las manos, está incluido los pies. Nuestros pies, ¿cuántas veces nos hemos llevado a sitios donde que no debían de haber ido? Nuestras manos han tocado cosas de las cuales no debían de haber cogido. Nuestra boca, ¿cuántas veces ha pronunciado juicios contra los demás que no debíamos de haber hablado? Pero todo eso aquí Pablo está diciendo que presentemos nuestros miembros ¿a quién? A nuestro amo. ¿Quién es su amo? ¿Cristo o Satanás? No podemos. Recuerde esto. Todos somos vulnerables a la tentación. Todos. No hay excepción. Sea pastor, sea diácono, sea apóstol, sea un hermano que apenas hoy acaba de aceptar a Cristo, sea un alumno de escuela dominical, como sea un maestro de escuela dominical. Todos somos vulnerables a las tentaciones. Tengamos cuidado con nuestros ojos. ¿Cómo los usamos? ¿Para qué lo usamos? Nuestros ojos deben de estar al servicio de Dios. Nuestros pies, ¿para dónde los estamos llevando? Quizás lugares donde nunca teníamos que haber ido. Nuestros pies deben de estar dedicados para las cosas de Dios. Así es que nuevamente hago esta pregunta pequeña. ¿El cuerpo le pertenece a Dios? ¿Su cuerpo le pertenece a Dios? ¿A quién usted lo está dedicando? Sus miembros. Recordemos que el que formó fue Dios el que nos formó. Pero como Él nos dejó la libre decisión, depende de usted, depende de mí. ¿A quién yo estoy entregando los miembros de mi cuerpo para el servicio? Y recordemos que Él nos redimió. Cristo nos redimió. Dios hace un llamado a su voluntad. Como el hombre debe de presentar sus miembros a Cristo. Porque sabe, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice que nosotros tenemos que aprender a ver. Es importante, tan importante, que nos hagamos un autoexamen. ¿De qué manera nosotros le estamos sirviendo? Yo escucho muchas personas que dicen, es que
en las congregaciones hay muchos hipócritas que en la iglesia hacen una cosa y cuando salen hacen otra cosa. Lo que yo quiero decirle en esta tarde, en este día que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, usted no está excepto de fallar. Somos vulnerables. Pero si sabemos que tenemos una debilidad con nuestro cuerpo, clávelo en la cruz del Calvario. Venga y reconozca y dígale al Señor que lo ayude, que usted necesita su ayuda en esa área, que a usted le gusta hablar de los demás, fijarse en los errores de las personas. Oiga, qué tan delicado es esto y qué tan fácil la gente lo hace. Y qué tan fácil la gente lo presume. Si saben que alguien está pasando alguna desgracia, rápido le ponen, es que ese está mal con Dios, mira, es su vida. ¿Qué va? ¿Qué va Dios a bendecirlo? No. ¿Por qué? ¿Cómo usted sabe? Para que usted juzgue, para que usted hable. ¿Cómo usted sabe lo que Dios está tratando con esa persona? Entonces, todas estas cosas, todos estos puntos tenemos que darnos cuenta de lo que nosotros nos expresamos. De las cosas que no se ven, pero Dios sí. Y de las cosas que sí se ven, que los hombres ven. Todo nuestro cuerpo, los miembros, debemos de entregar a Dios para glorificar a Dios. No para que usted diga, yo soy santo, yo no le ofendo, yo no peco, sino para glorificar a Dios, dice su palabra. Para glorificar a Dios. Me gustaría seguir hablando este tema, es muy interesante, pero vamos a seguir la próxima semana con el versículo 14. Nos quedamos aquí y realmente me gustaría hablar un poquito más del versículo 14 y así nosotros poder avanzar. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos en el Señor que aprendamos la palabra. Lea el capítulo 6. Vuélvale a leer, que hay mucha enseñanza que podemos sacar de aquí. Y Dios nos habla por nuestro bien, porque Él dice que no quiere que no se pierda ninguno. Y como Dios no quiere que nadie se pierda, por eso nos habla de esta manera. Dios les bendiga y cuídense. Nos vemos la próxima clase.